la pantalla por acá. A ver que se me bloqueó esto ya. Compartamos esta pantalla. A ver. Quiero mostrar en términos generales un resumen de lo que tenemos hasta el momento. Déjeme miro esto, sí. No, por acá. Listo. Bueno, quiero que me digan si ahí se está compartiendo la pantalla, un documentico de Word, o no lo tienen a la vista. Bueno, listo. Entonces recordemos en qué unidad estamos. Estamos trabajando un capítulo en estadística descriptiva que se llama las medidas estadísticas. Y de esas medidas estadísticas hay un cuadrito que nos dice que tenemos básicamente 4 medidas, que son las medidas de tendencia central, que fue las que trabajamos la semana pasada y vamos a desarrollar ahora el taller para aclarar dudas. Hay unas medidas de dispersión, que es el tema que vamos a tratar hoy. Tenemos otras medidas que son las medidas de posición y las medidas de distribución. Nosotros vamos a trabajar las 3 primeras: medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. En las medidas de tendencia central dijimos que trabajamos 3 medidas. Hay más medidas, pero las fundamentales son la media, la mediana y la moda. Lo mismo, hay que tener claridad si los datos que estamos trabajando son datos generales, acá tenemos datos generales, o datos agrupados. Recordemos que hablábamos de datos generales cuando tenemos la totalidad de los datos, conocemos uno a uno los datos, y hablamos de datos agrupados cuando tenemos armada una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, respecto a las medidas de tendencia central, respecto a las medidas de dispersión, la misma consideración. Si son datos generales hay unas formulitas, si son datos agrupados hay otras. Entonces lo primero que hay que identificar es el tipo de dato con el que estamos trabajando. Bueno, entonces voy a pasar al taller. Dejo de compartir esto y miro acá el taller. Quiero pasar eso a una hojita de Excel. A ver, busco el taller que teníamos por acá. Entonces el taller me daban una tabla de distribución de frecuencias. Y para esa tabla de distribución de frecuencia me pedían hacer unos cálculos. ¿Qué me pedían hacer? Voy a escribirlo por acá. Si se está compartiendo la hoja de Excel. Como me moví entre Word y Excel, entonces no sé si quedó. No, profe, yo veo la de Word. Ve la de Word, listo. Ya les paso el Excel voy a copiar todo allá en Excel y ya me paso para allá. Bueno, a ver, por acá está esto ya claro. Ya un minutico y vamos armando. Listo. Entonces me voy a pasar al archivito de Excel. Dejo de compartir el Word y me paso entonces a compartir el Excel. Creo que ahí ya lo tienen. Entonces me dice que en primer lugar completar la tabla de distribución de frecuencias, un ejercicio previo de lo que hicimos en la primera parte de estadística. Entonces lo voy a resaltar ahí. Lo que se pide es completar esa tabla de distribución de frecuencia. Para completarla, pues ¿qué es lo que necesitamos? Primero, miremos qué elementos tenemos en la tabla. Tenemos la clase,
Hay 7 clases. Sí se está compartiendo ya el Excel, ¿cierto? Bueno. Sí, señor. Tenemos tenemos los intervalos, vienen intervalo de 960 a 1400 y el último intervalo de 3600 a 4040. Y las frecuencias absolutas son 300, 250, la última es 100. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Tener el total de los datos, es decir, sumar la frecuencia absoluta. Voy a hacer acá una suma de esta columna. Excel me permite hacer eso muy rápido, entonces tenemos en total 1000 datos. 1000 datos agrupados en una tabla con 6 clases. Pero número total de datos 1000. Voy a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, recordemos que es dividir cada dato de la frecuencia absoluta en el total de datos. Entonces 300 dividido en 1000 y eso me da 0,30. Le voy a dejar con dos decimales, 0,30. Hago lo mismo con 250, con 110, con 100. Cada uno lo divido en 1000. Por lo tanto, ahí tengo ya los cálculos para cada uno. Esto se interpreta como porcentajes, 30%, 25%, 11%. Entonces estoy completando la tabla, la columna de frecuencias relativas. Vamos a hacer la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, siempre la primera frecuencia acumulada corresponde a la primera frecuencia absoluta. Son iguales. Frecuencia absoluta y frecuencia acumulada, la primera siempre será la misma. ¿Cómo calculo la siguiente? Voy a hacer la primera frecuencia acumulada y le sumo la siguiente frecuencia absoluta, es decir, 300 más 250. Eso me da 550. La siguiente, ¿cómo me va a quedar? Va a ser 550 más 110. Por lo tanto, eso me va a dar 660. Luego 660 más 100 y así voy construyendo cada una de las otras frecuencias. Hasta llegar el último dato debe coincidir con el total de la población, 1000. Y necesito calcular la frecuencia acumulada relativa. Igual, cada dato de estos dividido en el total de datos. Entonces tenemos que la primera frecuencia va a ser 300 dividido en 1000. Y eso me da la primera frecuencia, que es 0,30. Coloco dos decimales. El siguiente era 550 dividido en 1000. Al hacer esa operación, eso me va a dar 0,55. Luego 660 dividido 1000. Y cada uno de los datos hago lo mismo. Hasta llegar al 100% o 1. Bueno, ahí hice la primera parte que me piden, que es completar la tabla de distribución de frecuencia. Esta primera parte, completar la tabla de distribución de frecuencia. Me dice también el taller que trazar el histograma y definir el tipo de comportamiento de estos datos. Siempre que hacemos un histograma, recordemos que el objetivo fundamental de la estadística descriptiva es definir el comportamiento de los datos. Y ese comportamiento de los datos, recuerde que decimos, o tiene un comportamiento normal, o tiene un sesgo a la izquierda, o tiene un sesgo a la derecha. ¿Y eso quién me lo dice? Precisamente los gráficos, el histograma o un diagrama de barras. Voy a trazar el diagrama de barras, que en Excel es más cómodo. Entonces, haciendo el diagrama de barras, también aquí va a salir muy rápido, me va a quedar lo siguiente. Voy a trazar ese diagramita, digamos por acá. A ver, lo trazo. Selecciono los datos, esos datos, eso se traza con la frecuencia absoluta, con estos datos de acá. No me salió, le borro este. Insertar, voy a hacer el diagrama de barras entonces. Tengo acá la frecuencia absoluta
Y ahí tengo los datos y voy a escribir acá los intervalos. Los intervalos son estos. Pero lo que me interesa acá es realmente tener este gráfico. Tener ese gráfico. Lo voy a disminuir un poquito para tenerlo a un lado y poder hacer la interpretación. Entonces, ese segundo punto me pedía, aquí este gráfico se llama un diagrama de barras. Diagrama de barras. Me estaban pidiendo un histograma. El histograma es este mismo gráfico, solo que las barras van unidas. Es la única diferencia. Pero la interpretación la podemos hacer lo mismo. Me está diciendo que construya, trazar el histograma correspondiente y definir el comportamiento de los datos. Si yo miro esto, estos gráficos tienen una cola muy larga a la derecha. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que el comportamiento de los datos, digamos que los datos tienen un sesgo, se dice desde el punto de vista estadístico, tiene un sesgo a la derecha. Es decir, hay unos valores por allá un valor muy alto por acá, pero no es mucha la frecuencia, son poquitos. Esto se refiere a unos salarios en una empresa. Entonces lo que en miles de pesos. Entonces lo que está diciendo es que por acá hay unos poquitos. La gran mayoría de la gente, miren acá, la gran mayoría de la gente está concentrada en esta parte, con salarios entre 960.000 pesos y 2.280.000. Hasta ahí está el 66% de los empleados de esa empresa. Pero por acá arriba hay unos que ganan mucho. Por ejemplo, por acá está esto, hay 100 personas que ganan entre 3.600.000 y 4.040.000. Ese corresponde al 10%. Y lo mismo por acá, el 6% de las personas ganan entre 3.160.000 y 3.600.000. Eso es lo que significa realmente la interpretación de esta tabla. Entonces ese sesgo a la derecha lo que me está diciendo es, estos valores altos es la mayor concentración de empleados están por acá. Y acá puedo ver que es el 66%, hasta 1.840.000. Bueno, esa es la segunda parte. Y la tercera parte me piden calcular las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Media, mediana y moda. Entonces se trata de una tabla de distribución de frecuencia, por lo tanto, voy a correr el gráfico, por lo tanto debemos utilizar las fórmulas de datos agrupados. Voy a pasar las fórmulas, me piden calcular acá la media, la mediana y la moda. Entonces miremos cada una de las fórmulas. Vamos a mirar desde el documento de Excel el resumen de fórmulas que tenemos. Entonces traslado las fórmulas, las voy a pegar allá en Excel. Como es datos agrupados, entonces busco la columnita de datos agrupados. Y la primera fórmula, que es la media, entonces me dice que es, acá la pego, a ver si me permite pegar, no me dejó pegar, a ver si vuelvo y la llevo. Ya voy a... Ahí está la fórmula de la media para datos agrupados. La pueden buscar ¿dónde? En la tablita, en la primera guía que tienen, donde dice medidas estadísticas, y ahí al final hay una tabla de resumen. Y buscan para la media datos agrupados y esa está la fórmula. Para la mediana, igual allá la encuentran. Ya se las llevo para que sepan de dónde salen esos datos. Entonces la mediana, igual, hay una fórmula que aquí está definida. Voy a abrir más espacio para que se vea.
Entonces ahí tengo la fórmula de la media, la fórmula de la mediana. Es lo primero que tengo que identificar con qué voy a trabajar. Y voy a llevar la moda. La moda para datos agrupados, entonces me dice que la fórmula, acá la voy a pegar. Listo. Una vez tenga identificado cuáles son las herramientas con las que voy a trabajar, empiezo a aplicar eso en la tabla. Y vamos a mirar qué tengo que hacer. Primero, la media me dice que debo utilizar XY por FI sobre N. Pero ¿qué es XY? XY es la marca de clase. Acá en la tabla no tengo la marca de clase, entonces la voy a calcular. Voy a escribir acá XY. Todo lo que calcule nuevo lo voy a hacer por acá en color diferente. Lo voy a hacer en rojo para que vean. Entonces necesito calcular XY. ¿Por qué? Porque aquí dice la fórmula que es XY. Pero ¿qué es XY? XY es la marca de clase. Y esa marca de clase se calcula como la suma de los intervalos dividido en 2. Es decir, 960 más 1400. Y eso lo divido en 2. Y eso me dará la marca de clase para la primera clase. Si quiero calcular la segunda, entonces 1400 más 1840 dividido 2 y eso me da 1620. Y hago lo mismo para cada uno de los intervalos. Entonces ya tengo las marcas de clase, porque aquí la fórmula requiere XY. Pero además me dice, tengo que multiplicar XY por FI, entonces hago una tablita, una columna adicional, XY por FI, y FI ya lo tengo. Entonces mire que voy completando la tabla. XY lo acabé de calcular. FI está acá. Entonces lo que me está diciendo es multiplique esos dos datos. Listo. Entonces 1180 multiplicado por 300. Primer dato. Hago lo mismo. 1620 dividido 250. Y eso me da 405.000. Y así puedo hacer con cada una de las clases. Mire que voy llevando la fórmula paso a paso. XY por FI. Pero acá hay un símbolo que se llama sumatoria. Esa sumatoria indica que debo sumar todo eso que acabé de multiplicar. Debo sumar esta columna. Entonces voy a sumar. Y tengo que ese dato es... Voy a cambiarle color. 2.055.600 de ese dato. Entonces ya puedo calcular la media. Entonces la media acá va a ser igual. La sumatoria de XY por FI que la acabamos de hallar es este. Dividido en N. Pero N es 1000 datos. Por lo tanto, tenemos acá el primer cálculo. La media es de 2055.6. Recuerde que estoy hablando de millones, entonces 2.055.000 es el promedio de salario de los empleados de esa empresa. 2.055.000 es el promedio del salario. Bueno, ahí claro, vamos a hallar la mediana. La mediana, entonces, lo primero que dijimos siempre es que debo prestar mucha atención en este valor que hay acá, n medios. Es lo primero que debo identificar. ¿Qué es en el número total de datos? Entonces, n medios va a ser 1000 dividido en 2, 500. Ese dato es clave. ¿Para qué me sirve ese 500? Ese 500 tengo que venir a buscarlo en esta columna que se llama frecuencia acumulada. Ahí voy a buscar dónde se encuentra ese 500. Pero como no está 500, busco el dato siguiente, en este caso 550. Y voy a marcar esa fila. Esa fila se llama la clase mediana. ¿Por qué necesito la clase mediana? Porque aquí me dice que necesito identificar un límite inferior,
necesito buscar una frecuencia acumulada anterior. Necesito la frecuencia absoluta y necesito la amplitud. Pero cada clase tiene lo mismo, entonces debo identificar en qué clase la voy a hacer. Por eso hago ese cálculo de n medios. Y donde esté n medios corresponde a eso. Ahora sí puedo calcular la mediana. Como esta es la fila, el límite inferior es 1400. Mírenlo, ahí está. En los intervalos, el de la izquierda es el límite inferior. Más n medios que me dio 500. Menos frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? A este es 300. Y eso dividido por FI. FI es la frecuencia absoluta de esta clase. Y la frecuencia absoluta es 250. Y eso lo voy a multiplicar por... Necesito conocer la amplitud del intervalo. ¿Cómo hallo la amplitud? La diferencia entre 1840 y 1400. ¿Cuánto es la amplitud? Entonces ahí sería, o lo mismo, 1400 menos 960. Y eso me da, a ver, verifico acá. La amplitud es 1840 menos 1400. A 440 es la amplitud. Entonces por 440. Por lo tanto, la mediana es 1752. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el 50% de los empleados, porque recordemos que la mediana divide el grupo en dos partes iguales. Entonces lo que estamos diciendo acá es que el 50% de los empleados ganan un salario inferior a 1.752.000. Y el otro 50% pues gana más. Entonces mire que ya tengo la media y la mediana. Dos medidas de interés dentro de las medidas de tendencia central. Ya tengo media y mediana. Vamos a ver cómo se calcula la moda. La moda, entonces reviso la fórmula y me dice lo mismo. Hay un límite inferior, hay unos valores delta que tengo que definirlos, pero vamos a definir primero qué es la moda. La moda dijimos que es el dato que más se repite. Entonces, para calcular la moda, tengo que venir a mirar ya no en la frecuencia acumulada, sino en esta columna de frecuencia absoluta. Y busco el dato más alto. Porque como la moda es el dato que más se repite, entonces aquí el valor más grande está en la primera fila, que es 300. Por lo tanto, la clase que debo prestarle atención es a esta, y acá debo sacar toda la información de esta fila. Entonces, primero miremos qué es delta 1 y qué es delta 2 antes de hacer cálculo. Entonces aquí dice, la moda es el límite inferior más delta 1. Ese triangulito invertido con el 1 se lee delta 1. Y delta 1, ¿cómo se calcula? Bueno, voy a escribirle acá que el otro es delta 2. Y delta 1 se calcula de la siguiente forma. La frecuencia más alta que hay en la tabla, que en este caso es 300, menos la frecuencia anterior. Como no hay frecuencia anterior, entonces es 0. Entonces delta 1 va a ser 300. Y vamos a mirar delta 2. Delta 2 se calcula como la frecuencia de esa clase menos la siguiente. La siguiente es 250. Entonces 300 menos 250, eso me va a dar 50. Entonces debo identificar cada uno de los elementos de la fórmula. Cuando yo tenga esos elementos de la fórmula, entonces ya puedo decir que voy a reemplazar y hago los cálculos. Y ya dijimos que la amplitud es 440. Voy a copiarla acá. La amplitud es 440. Ya tengo todos los datos, entonces vamos a calcular la moda. La moda va a ser igual. Límite inferior. Miremos acá.
En esta fila nos paramos y el límite inferior es 960. Más, voy siguiendo la fórmula. El límite inferior más delta 1 que es 300, dividido delta 1 más delta 2, me da 300 más 50, y eso lo multiplico por la amplitud. Mire que voy siguiendo y reemplazando cada uno de los datos tal como está ahí. Y me da que la moda tiene un valor, lo voy a dejar con un decimal, de 1.337.000 pesos. Quiere decir que el dato más frecuente o el salario más frecuente dentro de la empresa es de 1.337.000 pesos. Y ahí está el taller completo. Completamos la tabla, hicimos el diagrama, interpretamos su comportamiento y hallamos las medidas de tendencia central, que son media, mediana y moda. Eso es lo que debían hacer en el taller. Entonces, ya que ven los cálculos, ya que ven resultados, quiero que cada uno revise dentro de lo que hicieron, cómo les fue. A ver los comentarios alrededor del taller y si ya les queda claro cómo se resuelve. Yo sé que ahí es un poco rápido, pero digamos que la intención era mostrar finalmente cómo se resolvía el paso a paso. ¿Inquietudes? Profe, pero vaya para hacer las representaciones gráficas, ¿se toma uno esos valores? Lo que quiere decir eso, ¿no? Ya la representación gráfica fue acá. El diagrama, mire que yo hice el diagrama de barras sin haber calculado media, mediana y moda. Son capítulos separados. Recuerde que nosotros hicimos una primera parte, cómo construir la tabla de distribución de frecuencias. La segunda parte es cómo construir gráficas. Y estamos en la tercera parte, que son las medidas estadísticas. Entonces, yo puedo hacer gráficos sin tener estas medidas. Lo que pasa es que estas medidas sí efectivamente tienen representación dentro de la gráfica. Miremos, yo puedo ubicar y eso es lo que me marca el comportamiento. Como la media, mire que es mayor que la mediana y la moda, entonces por eso me dio un sesgo a la derecha. Pero yo puedo hacer la representación, mire el diagrama se hizo sin conocer la media, la mediana o la moda. Pero yo puedo ubicar acá donde están todos esos datos. Por ejemplo, vamos a ubicar la media. ¿Cuánto me dio la media? La media me dio 2055. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo ubicar mediante una línea, una flechita, donde se encuentra ese dato. Entonces vuelvo y miro 2055. Miremos en qué intervalo se encuentra. 2055, este primero viene de 960 a 1400, el segundo de 1400 a 2080. Entonces quiere decir que la media se encuentra por acá, en este intervalo entre 1840 y 2840 se debe encontrar la media. ¿Sí? Voy a escribir que ahí en ese dato se debe encontrar. Voy a escribirle la media. La voy a escribir acá en rojo. Y también puedo ubicar, claro, puedo ubicar la mediana y la moda. Ahí me va marcando esos valores. Entonces, ahí está la media, listo. Voy a buscar la moda. Miremos, perdón, la mediana. ¿Cuánto me da la mediana? 1752. Entonces voy a hacer lo mismo, otra flechita. Pero 1752 ya se encuentra más atrás.
Aquí está entre 1400 y 1840, entonces 1700 por acá en algún lado de esto se debe encontrar. Y ahí se encontrará la mediana. La mediana la encuentro por acá. Y puedo ubicar también la moda. Miremos la moda. Voy a ubicarla. Miremos el dato. La moda me dice que es de 1337. Entonces vengo y lo ubico acá aproximadamente en la gráfica. 1337 debe estar acá entre 960 y 1400. Encuentra 1337. Entonces por acá en algún lado de estos se encuentra la moda. Mire que esa es la ubicación de cada uno de esos datos. Por eso se llama unas medidas de tendencia central. Esos son los datos que me interesa ubicar. Vamos a mirar acá, no me quiso mover. A ver, esto es la moda. Bueno. Entonces sí, yo puedo ubicar todas esas medidas dentro del gráfico. Toda la información que está en la tabla queda en el gráfico. Y ahí está ubicado. Y por eso cuando la media es mayor que la mediana y la moda, el sesgo se va a la derecha. Mire que le empieza a marcar esta curva acá. Ese es realmente lo que me interesa cuando estoy haciendo análisis estadístico, revisar todas las características. Y lo que me muestra la tabla frente a las medidas estadísticas lo puedo representar en los gráficos. Los gráficos no es más que esa representación de los valores numéricos. Entonces ahí está calculado media, mediana y moda y una interpretación muy general de lo que es cómo se hacen los cálculos. Bueno, entonces vamos a revisar el concepto de las medidas de dispersión. En un minuto guardo este archivo que no se me pierda para compartírselos más tarde, para que miren cómo quedaron los cálculos, y vamos a guardar eso. Ahí mismo vamos a trabajar ahora las medidas de dispersión. Entonces es lo mismo, la interpretación es exactamente lo mismo si yo conozco eso. Aquí digamos que estos son los ejercicios taller en clase. Bueno. Entonces voy a revisar. Ya voy a dejarles de compartir este y voy a revisar nuevamente el documento entonces que les envié ayer. El documento entonces tenemos lo siguiente. Las medidas estadísticas, la parte 2 se llaman medidas de dispersión. Voy a dejarles de compartir el archivo de Excel y me voy con el archivo de Word. Bueno, vamos a trabajar las medidas estadísticas estas. Ese es el archivo que ustedes tienen. Se llama medidas de dispersión. Y viene lo mismo. Vamos a ver medidas de dispersión para datos generales y para datos agrupados. ¿Sí? No, tenemos los mismos datos del ejercicio anterior. Para datos generales recordemos que teníamos dos grupos. El grupo 1 con estas medidas, ¿cuántas medidas? 10 medidas. Y el grupo 2 con 9 medidas, que habla de que la edad de dos grupos de personas, y estos son los datos que me dan. Y vamos a calcular las medidas de dispersión, que son la varianza. Vamos a calcular la desviación estándar y vamos a calcular el coeficiente de variación. Son tres medidas de dispersión y vamos a hacerlo primero para datos generales.
Y datos generales me da unas fórmulas. Mira, acá hay una fórmula que me dice que cuando hablo de varianza, el símbolo que debe aparecer es S al cuadrado. Cuando hablo de desviación estándar, el símbolo que aparece es S. Entonces hay que tener la diferencia entre la varianza y la desviación estándar. Varianza es S al cuadrado, desviación estándar es S. Entonces vamos a trabajar para datos generales y ahí tienen las hojitas con unos campos para llenar. Mire, está vacío. Entonces voy a mostrar cada uno de los datos. Vamos a calcular la varianza. Voy a escribirle acá que vamos a calcular la varianza para ese grupo 1. Entonces, como voy a calcular la varianza, lo primero que tengo a la mano es la fórmula. Siempre revisen cuáles son los elementos con los que contamos y entonces tengo una fórmula. Pero la fórmula me dice que necesito, aquí les amplío, XY. Ya sabemos que XY en datos generales es cada uno de los datos, es decir, los voy a organizar acá. Cada uno de los datos que me dieron es XY. Acá está 29, 31, 36. Mire que acá no los ordené, pero si los ordeno no hay problema. Eso, el orden en que los tenga acá no es problema para calcular las medidas de dispersión. Pero me dice que necesito conocer X barra. Este símbolo segundo significa la media. Y la media lo hicimos en el ejercicio anterior. Y esa media nos dio 31.8. Pueden revisar este dato. Salió del ejercicio anterior. De la clase anterior calculamos esa media. De allá viene el dato. Entonces, ¿cuáles son los cálculos? Primero que tengo que hacer XY, que es 29, menos la media, que es 31,8, y eso lo elevo al cuadrado. Ese es el cálculo que debo hacer. Para cada uno de estos datos debo hacer exactamente lo mismo. Mire el segundo cómo quedaría. Ahora miramos los cálculos del resultado final. El segundo me va a quedar que ya no es 29, sino 31. Y el tercero cambio 36, 28. Es lo único que va cambiando del primer dato. Entonces, si quiero hacer esos cálculos, voy a agilizar acá en Excel para podérselos presentar. Entonces, las medidas de dispersión, a ver que no me quiere ya. Esas medidas de dispersión, al hacer los cálculos me va a dar lo siguiente. Voy a borrar por acá y entonces escribo 31,8 y vamos a hacer el cálculo. Bueno, entonces ya haciendo los cálculos para cada uno, voy a pasar esos datos allá al frente en esa hojita. Lo voy a dejar con un decimal. Entonces voy a adicionarle una columna acá para que voy a insertarles una columnita para escribir el resultado final. Entonces ya hice los cálculos en Excel, ya ustedes pueden verificarlo. Cada uno lo hace y les debe dar los siguientes datos. Al hacer esos cálculos les debe dar estos valores para que verifique cada uno. Aquí sí es importante que cada uno tenga la calculadora a mano para que vaya viendo de dónde salen los datos, porque el problema de esto es cuando uno empieza a revisar los ejercicios, no se da cuenta de dónde salen los datos porque no ha hecho uno los cálculos. Bueno, entonces este primer cálculo me dio 7.8.
el segundo dio 0,6 y así con cada uno de los siguientes. Si saben entonces cómo va saliendo y cada uno tiene ahí su archivo para que vaya completando. Pero además me dice que debo hacer la suma. Este símbolo que aparece acá arriba, recuerde que es sumatoria. Entonces vamos a sumar todo lo de esa columna. Y esa columna me da que la suma, al sumar todo, me da 815.6. Esta suma final, a ver, me falta acá, da 815.6. Lo voy a dejar en rojo para que no se confunda con los cálculos anteriores. Eso es la suma de esa columna. Entonces con eso ya puedo reemplazar el dato completo en la fórmula. Voy a escribirlo acá arriba que no se me pierda. Lo tengo por allá abajo, pero miremos acá. La fórmula es esta. Entonces, ¿cuánto me dio la suma? Acá arriba, la suma me dio 815.6. Voy a escribirlo. 815.6 sobre n-1. Ese primer grupo tiene 10 datos. Entonces n-1 es 9. Y al hacer ese cálculo me va a dar, ya les digo exactamente, me va a dar que es igual a 815.6 dividido 9, eso da 90.6. Entonces acá 90.6, lo que quiere decir que la varianza es 90.6. Entonces quiero que revisen muy bien hasta ahí esos cálculos, que sepan de dónde sale siempre. Identifiquen la fórmula e interpreten cada uno de los datos que hay para poder hacer el cálculo. Bueno, teniendo la varianza, puedo calcular la desviación estándar. Y la desviación estándar, aquí ya no tengo que hacer un cálculo grande, es la raíz cuadrada de 90.6. Y eso me da, voy a calcularlo, la raíz cuadrada me da 9.5. Entonces queda que la desviación estándar es 9,5. Entonces ya tengo medidas de tendencia central. Por acá tengo la desviación estándar. Por acá. Y vamos a calcular el coeficiente de variación. También voy y miro la fórmula y la fórmula me dice el coeficiente de variación se calcula como la desviación estándar, que es 9,5, sobre la media, que es, dijimos que la media de este conjunto de datos, la media para este conjunto de datos es 31.8. Esto lo multiplicamos por 100 y me da el dato final. Entonces voy a hacer el cálculo, que va a ser igual a 9,5 dividido 31.8 y eso multiplicado por 100 y me da 29.87. Coeficiente de variación 29,87. Voy a dejarlo como 29,80, a ver, no me salió, 29,87. Puedo dejarlo 29,87 o puedo redondear a 29,9, como quiera. Entonces ya tengo las medidas de tendencia de dispersión para datos generales. Ojo, para datos generales.
Y vuelvo e insisto, es interpretar los elementos que participan en la fórmula. Primero identificar la fórmula y luego identificar los elementos que hay ahí en la fórmula. Entonces a eso se refieren las medidas de dispersión. Entonces ahí tenemos ya cálculo para datos generales para el grupo 1. Si todo es claro, quiero entonces que hagan el ejercicio. Ya tenemos las medidas de dispersión para este grupo 2. Ahora van a hacer ustedes esas medidas de dispersión para este grupo. Ya hicimos el grupo 1, ustedes hacen el grupo 2. Ahí en la guía, en las hojas que les envié, igual está para que completen. Entonces aquí dice grupo 2. Quiero que hagan el ejercicio, tomémonos 10 minuticos para que ustedes lo vayan resolviendo. Hagan el paso a paso acá. Y en 10 minuticos nos encontramos nuevamente y hacemos la revisión completa del ejercicio. ¿Les parece? Bueno, ya cada uno hizo su ejercicio ahí. Vamos a revisar acá a grandes rasgos cuáles serían los resultados que debía darle y cuál era el procedimiento. Entonces recordemos que nos están pidiendo calcular las medidas de dispersión para los datos del grupo 2 y los datos del grupo 2 están aquí ya listados en una filita y estos son 9 datos, 2, 4, 6, 8, 9 datos. La fórmula para la varianza en datos generales lo tenemos acá, x y menos x barra al cuadrado, y la media también lo teníamos de un ejercicio anterior, 33.9. Entonces, al hacer esas operaciones tenemos cada uno de estos datos. La sumatoria me da 642.89, lo voy a dejar redondeado a 642.9. Entonces vengo y reemplazo acá en la fórmula. 642.9 dividido n menos 1. Aquí tenemos 9 datos menos 1, entonces dividido en 8. Y eso me va a dar entonces, hacemos el cálculo. 642.9 dividido en 8 y eso me da 80.3. Entonces la varianza para este conjunto de datos es 80.3. Quiero hallar la desviación estándar y la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Saco la raíz cuadrada de 80.3 y esa raíz cuadrada me va a dar 8.9. Lo voy a dejar como 8.9. 8.9 la raíz cuadrada. Se me perdió, acá está. Y ya con esos datos puedo hallar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación dice entonces que la desviación estándar, que la acabo de calcular, 8.9, sobre la media, que la tenemos acá arriba, la media es 33.9. Eso lo multiplico por 100. Y el resultado entonces va a ser, ya hago el cálculo y escribo ahí el resultado. Entonces tenemos que es 8.9 dividido 33.9 y eso lo multiplico por 100 y eso me da 26.2. entonces resultado 26.2. entonces si todo está correcto, si entendieron los procesos, ahí está el paso a paso de qué debíamos hacer con ese tipo de cálculo. Entonces tenemos medidas de dispersión para datos generales. Esa es la primera parte. La otra parte corresponde a los datos agrupados, es decir, cuando tenemos la tabla de distribución de frecuencia. No sé inquietudes hasta acá para poder pasar al otro tema.
si pudieron resolverlo, si tuvieron dificultades, si ya con esta guía pueden después revisar y aclarar conceptos. ¿Nadie tiene inquietudes? Bueno, entonces voy a continuar. No hay tampoco mensajes de chat que me digan qué ha pasado. Entonces voy a continuar con los datos agrupados. Entonces, en la misma guía tienen ustedes toda la información con la misma tabla que trabajamos en el ejercicio anterior. Entonces me están pidiendo, dada la siguiente tabla de distribución de frecuencias, calcular las medidas de dispersión. Ya sé que hay una tabla de distribución, entonces siempre que haya una tabla de distribución serán fórmulas para datos agrupados. Voy y busco las fórmulas. Como quiero calcular medidas de dispersión, entonces necesito calcular la varianza, y aquí tengo xi menos x barra al cuadrado por fi sobre n menos 1. Ya tenemos acá xi. Voy a marcar las operaciones que voy a hacer. Acá xi. Necesito conocer la media, aquí dice la media de este conjunto de datos. Lo hicimos arriba. Voy a ir arriba a mirar en la tabla en el ejercicio anterior. En la clase anterior hicimos la media para este conjunto de datos. Entonces voy a buscar en el ejercicio anterior, a ver, medidas estadísticas, la parte 1 acá. Y esa media nos dio, muestre a ver si la tengo por acá a la mano, para datos generales. Acá está. Miremos la media para esos datos generales. Me dio que la media para este conjunto de datos es 67. Tengo los mismos. Entonces 67 es la media. Voy a escribirlo acá arriba. La media es igual a 67. ¿De dónde salió? Ya habíamos hecho esto en la clase pasada, entonces retomé de allá ese dato. Y es lo que necesito para poder reemplazar la fórmula. Y me dice la fórmula, entonces, bueno, vamos a hacer primero el numerador. xi menos la media por fi. Entonces a ustedes les debe aparecer acá lo siguiente. xi, el primer dato, que es 54,5, menos la media, que es 67. Esto lo elevo al cuadrado y lo multiplico por fi. A ver, lo multiplico por fi. Fi aquí vale 1. Y eso me da el primer dato. Vengo a la segunda columna y hago lo mismo. ¿Cuál es la marca de clase? 59.5. Mire. Menos la media, que es así, no cambia. Elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Y eso multiplicado por la frecuencia del intervalo. Fi aquí vale 4. Y así hago para cada uno de los datos que siguen. Mire. Voy a completar. Para que vean de dónde sale cada uno. Aquí que entonces sería 64.5. Y la frecuencia de ese intervalo es 5. Siguiente es 69,5. Y la frecuencia de ese intervalo es 6. La siguiente marca de clase es 74,5 y la frecuencia de ese intervalo es 2. Y la marca de clase para el último intervalo es 79,5 y la frecuencia es 2.
Esos son los cálculos que tienen que hacer. Voy a escribirle aquí al frente el resultado. Pero esos son los cálculos que tienen que hacer. Entonces voy a decir que hay una columnita aquí a la derecha y voy a hacer ese cálculo acá y lo paso. Entonces denme un minuto. Y hago el cálculo por acá. Bueno, de acuerdo a eso nos dará, ya miro, la medida de 67. Bueno, entonces si todo está bien, los cálculos debe darle lo siguiente. Voy a escribir acá los resultados. Esto es este producto que hay acá. Esta operación le debe dar y voy a hallar la sumatoria, que es la que necesito. Y la suma de todo eso me da 875. Acá. 875,0 me dio la suma. Eso es lo que me dice acá la fórmula. Que haga xi menos x barra elevado al cuadrado, multiplique por fi y a lo último sume. Ahora voy a calcular la varianza. Entonces va a ser esa suma que acabamos de hallar, que es 875, dividido, dice n-1, pero acá me dice que fi tiene 20 datos. Entonces n-1 es 19. Y así la varianza va a ser igual a 875 dividido 19. Entonces igual 875 dividido 19. Y eso me da 4605. $46,05. Recordemos que acá dijimos que la medida es 67. Listo, ya tengo la primera medida de dispersión, que es la varianza. Este dato ya lo tengo calculado. Es el cálculo grande, el resto ya no tiene problema. La desviación estándar es la raíz cuadrada de este dato. Entonces le saco la raíz cuadrada a 4605. Entonces 4605 le saco la raíz cuadrada. Y eso me da 6.78. Entonces acá tenemos 6,78. Y ya con ese cálculo podemos hacer el coeficiente de variación. Entonces acá está calculado la segunda medida de dispersión, que es la desviación estándar. Y vamos a calcular el coeficiente de variación. Es la desviación estándar 6,78 sobre la media, que es 67, y eso multiplicado por 100. Entonces voy a hacer el cálculo y me quedaría que es 6,78 dividido la media, que es, dijimos cuánto, la media es 67, y eso por 100. Y así me da que eso es 10.11 o 10.1. Y ahí tengo calculadas todas las medidas de dispersión para esos datos agrupados. Entonces ya hicimos el ejercicio para datos agrupados y para datos generales. Bueno,
Entonces mire que no es tan complejo, es entender las fórmulas, ir entendiendo los conceptos que tenemos y a partir de eso se empieza a desarrollar. Entonces quiero oír las observaciones, las preocupaciones que tengan, porque ya se nos va acercando también el otro parcial. Recuerde que ya para la primera semana de mayo, entre el 4 y el 9 de mayo, estamos haciendo los terceros parciales. Y el tercer parcial corresponde a toda esta parte que estamos trabajando ahora, que son las medidas estadísticas. Y ya tenemos medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Entonces quiero oír comentarios, observaciones al respecto, que me cuenten cómo está el panorama. Profe, pues yo hoy, porque tenía este material, sí logré entender, y las otras clases la verdad me perdí, pues porque no alcanzaba a cogerle como el hilo y a ir apuntando pues cuando iba pasando, pero ya hoy como tenía impreso el material, la verdad sí logré seguirle como el ritmo a la clase. Y además la grabé para compartirse a los compañeros pues en las explicaciones, por si de pronto después alguna duda. Yo todas las clases las tengo grabadas, si necesitan compartirlos, se las comparto, están grabadas todas. Sería bueno las anteriores. Si necesitan se las comparto, no hay problema. Una pregunta. Cuénteme. A mí pues tenía muchas dudas y ya pues lo que veo es que es como de práctica empezar a reemplazar las fórmulas y no aprenderlas, pero sí como tener práctica y mirar de dónde salen para reemplazarlas los valores. Sí, realmente esto es de práctica, hay que rayar, porque mire que no es un proceso de memorizar, no estoy pidiendo que memoricen fórmulas ni nada, toda la información la tienen a la mano, es aprender a identificar los elementos, entonces sí es de práctica. Entonces ahí hay que rayar, hay que ir mirando diferentes ejercicios. Entonces les estaré mandando entonces el material previo. Bueno, ahí viene una segunda parte en ese mismo material para Marta, que fue la que me recomendó. La segunda parte que viene acá, entonces lo trabajaremos la próxima clase, que vienen las medidas de posición. Está ahí adelante en esa misma guía. Ya no alcanzamos a trabajarlas hoy, pero la próxima clase las vamos a trabajar. Entonces la metodología es la misma. Entonces está el material previo y resolvemos acá el paso a paso y se hace unos talleres. Entonces quedo pendiente de enviarles, compartirles los videos. Les comparto este resumen también, ya el archivo con los ejercicios terminados, y les mando un taller esta semana también para que practiquen, y la próxima semana trabajaremos la siguiente parte, porque ahí ya debemos tener todo claro para el parcial. Entonces creo que por hoy es suficiente ilustración. No sé qué más quieran agregar. Bueno, entonces si no es más, por hoy ya entonces les agradezco y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, que se sigan cuidando. Hasta luego.